El Señor los bendiga. Tome asiento nomás. No había que dejar pasar esa oportunidad de saludar a su hermano. A pesar de que la última semana lo hemos visto bastante, ¿cierto? Hemos tenido una semana bastante concurrida en este lugar y también en otros lugares, por supuesto. Pero no sé si a usted le parece qué rico ver a su hermano en estos momentos, ya sea momentos de felicidad, ya sean momentos de tristeza, ya sean momentos difíciles, momentos fáciles, ¿cierto? Pero ver a su hermano lo fortalece porque también él es parte del cuerpo al cual usted pertenece. Amén. Y mire, mientras estábamos adorando aquí y usted se saludaba, estaba leyendo 1 de Juan 4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. La semana antepasada predicábamos un Dios de amor, un Dios de gracia, y en el congreso el pastor nos predicaba un amor incondicional. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Es usted nacido de Dios? Entonces usted es un ser que ama también. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Qué hermosa palabra. El amor es de Dios. Dios es un Dios de amor. Amén. Que se los bendiga. Gusto de verlos. Ay, no sé si Raúl, Pablo, me pueden poner si no me voy a extender. No, mire, me ha pasado que las últimas veces he tenido que acortar ahí algunos fragmentos de la palabra. Porque, bueno, usted sabe, se emociona escribiendo y preparando el mensaje. Es infinita la sabiduría del Señor y el conocimiento de Él, donde usted puede leer el pasaje 10 veces, va a entender 10 veces distinta de una cosa, y cada vez el Señor te va mostrando cosas distintas. Así que uno se emociona muchas veces y eso, a pesar de que te limita en cierta forma, pero también te ayuda a no estar acá hasta las 12 de la noche. Porque yo creo que el pastor sabe, el apóstol, podrían estar horas hablando del Señor y es así. Pero bueno, a lo que nos convoca hoy es lo siguiente. Y la palabra de hoy se llama así. Dice, el título bien, dice: voy a perder el control. ¿Quiere perder el control usted? ¿Quiere perder el control? No. Puede ser malo, puede ser bueno. ¿Quiere perder el control? Pero mire, este título tiene una letra pequeña, ¿cierto? Tiene un subtítulo. Dice: voy a perder el control para que lo tome el Señor. Amén. Y eso es lo que les quiero entregar hoy. Entonces, mire, el pasaje se encuentra en Salmos 139, 16. Salmos 139, 16. Ahí sí lo puede anotar. Amén. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Salmos 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Qué poderoso. Qué poderoso. Mire, ¿es usted una persona a la cual le gusta tener las cosas bajo su control? Yo creo que sí, y todos, en cierta medida, ¿no? Tener las cosas bajo control habla bien porque nos hacemos responsables, ¿cierto? Nos hacemos responsables de lo que nos estamos ocupando. ¿Es usted una persona que se siente abrumada cuando no puede controlar algo?
Yo creo que todos también, porque si buscamos tener control de lo que sea, cuando lo perdemos nos sentimos como indefensos, como que nos falta algo y nos complicamos, ¿cierto? Si alguna de estas dos preguntas su respuesta fue afirmativa, déjeme decirle que estamos en el lugar correcto, en la hora correcta, a las 8:02, el día correcto, para analizar precisamente esto y cómo la palabra nos puede dar luz al respecto. Amén. Primero, debemos reconocer que todos en cierta medida nos gusta tener una especie de control sobre algo y queremos y buscamos mantener las cosas bajo nuestro control. Esto no es malo, como les decía, ya que demuestra responsabilidad frente a las cosas, ante las situaciones, siempre y cuando sepamos medir, ¿cierto?, la dosis de apetito que tenemos por el control. Dosis de apetito, ¿no? No es, eso lo aprendí en el diplomado. Apetito de riesgo era lo que estaba estudiando y me quedé con esa palabra, apetito. Entonces, medir la dosis de apetito por la búsqueda del control. Esto puede ser bueno porque podemos ser vistos como responsables, ¿cierto? Podemos ser personas calificadas como confiables y todos queremos tener gente así a nuestro alrededor, gente que sea responsable, confiable, ¿cierto? Que se haga cargo de las cosas. Yo creo que todos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando nos excedemos en la búsqueda de controlar todas las cosas? ¿Qué sucede cuando nuestro apetito, ¿cierto?, por querer controlar las cosas crece? Vamos a caer en un ciclo, en la búsqueda, ¿cierto? En una búsqueda sin fin de poder controlar todo. Inevitablemente hay cosas que se nos van a escapar. Y cuando eso sucede, a nuestra vida llega una palabra que es buena y mala, pero es un poco indeseada en este tiempo, que es estrés. Entonces, cuando usted busca, quiero controlar esto otro, pero oye, allá pasó algo, pucha, estrés, ¿me entiende? Entonces damos cabida a esta situación de estrés. Y no sé si usted recuerda que hace bastante tiempo ya, en una prédica que tuve en este lugar, estuve hablando sobre cómo la mente enfermaba al cuerpo. No sé si se recuerdan, quizás hace como un año, por ahí, no sé. Y cómo el poder de la mente condiciona el cuerpo, ¿cierto? Y lo lleva a enfermar, por un lado, y también lo puede hasta curar de otra forma. Pero ese es el poder de la mente, que enferma o tiene la capacidad de enfermar incluso el cuerpo. Entonces, cuando damos cabida a esta palabra, estrés, estamos yendo hacia el lugar incorrecto. Hablando desde un punto de vista cristiano, ¿cierto? Cuando usted demuestra querer tener un exceso de control sobre las cosas, va en un sentido contrario en su confianza al Señor, porque no le da a Él la capacidad, ¿cierto?, de controlar también las cosas, sino que es usted el que lo quiere hacer. Queremos nosotros determinar y no damos espacio a Dios a hacer lo que Dios mejor sabe hacer, que es mostrarnos su gloria. Amén. Por otra parte, si carecemos de ningún tipo de control, también es contraproducente. Si no tenemos un dominio propio, vamos a acabar haciéndonos daño a nosotros mismos. También no vamos a poder controlarnos en cierta forma. Entonces, sabemos que los extremos son malos en todas las cosas. Y mire, Proverbios 3, del 5 al 6,
nos dice que quien corrige, nuestro camino es el Señor y no nosotros. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o tu propia inteligencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Quién corrige nuestro camino? No somos nosotros, es el Señor. Amén. A continuación vamos a ver una serie de puntos, así que si usted está tomando nota mental o físicamente, puede anotar como punto número 1. Punto número 1, ¿cierto? De cómo la palabra nos da luz al respecto. Es lo siguiente: no somos seres independientes ni autosuficientes. Y aunque hoy en día el mundo nos dice, no, tú eres capaz, ¿cierto? Y de cierta forma, sí, somos capaces. Y en muchas cosas somos capaces. Pero lamento comunicarles que usted no es completamente suficiente por sí solo. Amén. Tenemos defectos, tenemos carencias. Tampoco somos seres independientes. O sea, yo no estoy aquí solo parado en este lugar frente a sillas. No somos seres independientes. Usted y yo formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, amén. No somos seres independientes ni autosuficientes. Por eso en la palabra y en la Biblia nos encontramos muchas referencias a que somos comparados o mirados como ovejas, ¿cierto? Somos las ovejas de su rebaño, amén. Y por muchas razones. Si me puede acompañar en Juan 10, 3 al 4, hay algunas características que tienen las ovejas, ¿cierto? Y la palabra nos dice al respecto algunas cosas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Amén. Usted ve, las ovejas son bastante dóciles. Si usted le abre la puerta, o cuando vemos en televisión, o si lo puede ver usted, cuando le abre la puerta a la oveja, sale, ¿cierto? Y es bastante tranquila el animal como tal. En Isaías 53, 7, también, Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Eso habla de la mansedumbre, ¿cierto? De la sumisión de este animal. En Jeremías 11, 19. Jeremías 11, 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Cualidades de cómo la Biblia también compara, ¿cierto? Números 27, 17, también, si me va a acompañar ahí, Números 27, 17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ezequiel 34, 5, también. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y por último, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto nos habla
de cómo las ovejas sin un pastor no tienen dirección. Lo que dice Mateo, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como decía Juan, como dice Juan 1:29, también vemos que la figura de Cristo es comparada también como el Cordero de Dios. No solo nosotros, sino que también Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Las ovejas también eran animales para el sacrificio. Entonces, cuando nos comparamos nosotros como ovejas, ¿cierto?, de su rebaño, es porque nosotros también necesitamos un pastor para suplir todas las carencias y necesidades que les comentaba anteriormente. En esta misma figura, ¿cierto?, de pastor y oveja, también vemos que Jesús nos menciona en Juan 10:11 en adelante que Él también es el pastor, el buen pastor. Amén. Juan 10:11, 16 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cierto? Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, decía Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Ahí hay otras cosas de fondo, pero lo que nos interesa hoy es que Jesús también dice: yo soy el pastor, y como Juan decía, es el Cordero de Dios. Amén. Y una mención importante, cuando en el versículo del pasaje que leíamos recién, en el versículo 4, dice: las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto ¿qué es lo que es interesante? Es que si nosotros vemos en el campo, y los animales, ¿cierto?, de ganado generalmente son arriados y son como, ¿cierto?, de alguna forma empujados para que hagan algún tipo de labor o vayan a algún lugar. Pero acá nos dice: las ovejas le siguen. Importante esa diferencia. Amén. Y esto nos ilustra ¿qué cosa? La figura de pastor, oveja, pero también de la figura de maestro y discípulo. El discípulo no es arriado por el maestro, sino que el discípulo sigue al maestro. Esa es la diferencia. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los pastores guían a sus ovejas, no las arrean. Amén. Y damos gracias por eso. También esto nos hace más sentido cuando en el versículo 14 menciona que Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a Él. Existe una relación de intimidad mutua en esta figura. Entonces les pregunto: ¿somos nosotros ovejas que conocemos a nuestro pastor? Amén. Ahí usted se responderá para usted mismo. En Salmos 103, Salmos 103, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Somos sus ovejas y Él es nuestro pastor que nos pastorea. Amén. Punto número 2. Punto número 2. Estamos viendo, recuerde, cómo la palabra nos da luz al respecto de esto del control, ¿cierto? ¿Quiere perder el control? Nuevamente le pregunto, ¿quiere perder el control usted para que el Señor lo tome? Amén. Punto número 2. Cuando suceda algo inesperado que se salga de control, debemos responder con calma. Amén. ¿Por qué con calma? Porque a Dios nada lo pilla por sorpresa. Así de simple. Por cualquier situación que usted pueda atravesar, Él ya tiene determinado qué va a ocurrir. Él ya lo había preparado de antemano. Lo que parece un problema sin solución se puede transformar en una situación donde terminemos alabándole y exaltándole a Él. Entonces, no sé si usted recuerda el sábado pasado cuando estaba nuestro hermano Daniel Ogaz en este lugar y nos contaba de cómo el médico le había dicho todo, ¿cierto? El panorama que se le venía, que era adverso totalmente. ¿Y cómo resultó todo eso? ¿Cierto? De una situación totalmente adversa. Pero el Señor ya lo tenía de antemano preparado. Y finalmente, ¿qué es lo que consigue el Señor? Toda la gloria para Él. Amén. Eso es como debemos responder nosotros, con calma, porque el Señor ya tiene el control de eso. Estas situaciones adversas son momentos en que tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios cuánto le amamos. Amén. Y es fácil decirle, Señor, yo te amo cuando tú estás bien. Es fácil, porque estás sin preocupaciones, estás con las cosas tranquilo, pero cuando no, es más difícil. Es más difícil decirle, Señor, confío en ti. Es más difícil decirle, Señor, tú tienes el control de esto. Y mire, esto me recordaba a cuando ese día que yo estaba trabajando en la bodega, me llamó Betsabé diciendo, amor, su mamá se desmayó y cayó al piso y está con una convulsión tremenda. Y yo avisé, dije, permiso, mi mamá está con un accidente, tengo que ir a la casa. Y salí corriendo a ese lugar y eran 2 cuadras por ahí del trabajo a la casa de mi mamá y eran eternas. Yo corría y corría con zapatos de construcción de estos puntas de fierro y te entenderá que no es fácil correr así, pero no me importaba porque yo quería llegar a ese lugar a ver a mi mamá y qué es lo que estaba ocurriendo. Toda esa situación, por más que tú quisieras controlarla, no puedes, porque se escapa de ti. Y ahí es donde tú tienes que decir, Señor, yo confío en ti, en que si tú estás haciendo esto es por un motivo. Amén. Y yo podría decir, ¿sabe qué? Yo pensé en ese momento que mi mamá podría morir. ¿Y por qué no? Si la situación aparentaba eso precisamente. Pero si el Señor no lo permitió así, es porque tenía algo más preparado. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Solo confiar. Amén. Entonces debemos procurar que en estas situaciones, aún más en las situaciones de adversidad, procurar corresponder al amor que tiene Dios por nosotros. Un amor incondicional. Veíamos en el congreso con nuestro pastor. Amén. Mire, punto número 3. Encárgate del interior y confía a Dios lo exterior. Amén. Y lo quiero invitar a que podamos ver un video que es bien breve sobre este punto. Encárgate del interior, confía a Dios lo exterior. Ahí Pablo nos vas a ayudar. Y esta es
una situación que me gustó bastante, porque, bueno, ustedes conocerán a esa persona, es un cantante bien conocido, pero lo que dice... En 2016 yo perdí una hija. Dale, ponle pausa. Hembra, una Bueno, niña. ponle pausa un poquito, Pablo. Para los que no conocen a él, no sé si ustedes han escuchado el grupo Wisin y Yandel de reggaetón. Bueno, él es Wisin, de ese dúo. Pero aquí no estamos para hablar de eso, sino que de lo que él comenta en esta entrevista que le hacen, que me parece bastante interesante que lo puedan escuchar. Así que dale nomás, Pablo. En 2016 yo perdí una hija. Hembra, una niña. Y a Yelena yo la veo como esta niña, un regalo del cielo. Porque el que pueda respirar mis hijos, tu hijo, es un regalo del cielo. Pregúntale a un doctor lo complicado y cuántas conexiones hay en tu cuerpo para que tú puedas respirar. Es un milagro. O sea, el cuerpo es un milagro. Entonces, Chente, cuando yo te voy a confesar algo, cuando yo miraba para atrás en mis conciertos y veía a mi hija bailando, y una niña que le encanta el arte, que me dice que quiere estudiar en Boston, ingeniería de música, y quiere ser ingeniera, y yo digo, wow, qué increíble, porque nosotros tenemos la oportunidad, Chente, las herramientas para poder llevarla a que ella pueda cumplir su sueño. Nosotros quizás no lo tuvimos. Entonces Dios nos está dando la oportunidad. Una oportunidad a ella que yo no tuve. Entonces sabes que para mí es un privilegio. Primero porque perdí una hija. Y segundo, la vida está en un switch. Por eso todos los días trato lo que te dije, de llevarlos a la escuela. Es un switch. ¡Pap! Yo le dije al médico cuando se estaba muriendo mi hija Victoria, ¿cuánto tengo que darte? ¿Qué dinero tengo que darte? Tú me dices para llevarle a un hospital que la puedan salvar. Y él me dijo, tú estás confundido. Es que ya no se trata de la medicina, se trata de Dios. ¿Y sabes qué? Ese día aprendí que todas las veces que los veo respirando es un regalo del cielo, es un Grammy. Porque yo viví la experiencia de ver a una niña 33 días tratando de respirar hasta que su vida se apagó. ¿Yo podía controlar eso? No podía controlarlo. Puedo controlar muchas cosas, pero hay cosas, gente, que no podemos controlar. Por eso tu hijo, todos los días, el tiempo que le puedas dedicar, hazlo. Está sembrando en tierra fértil. Hazlo. Está sembrando en tierra fértil, manito. Y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Tú sabes de lo que yo te hablo. 33 días que Dios me llevó poco a poco y todos los días lloraba, me hacía el fuerte, pero era algo que yo tenía que vivir porque yo era muy terco. Y Dios es experto arrodillando orgulloso. Que fue una frase que dijiste al principio de este podcast. Te lo quiero repetir otra vez. Ya sabemos cuál fue ese momento. Sí, porque yo pensaba que yo podía controlar todo. Y eso es un gran error. No, y el dinero. No podemos controlar todo. Hay dinero, hay cosas que el dinero, hay cosas que tienen valor pero no se pueden comprar. Y desde ese momento, como Yelena fue mi hija mayor, cuando me sorprende el éxito con Yandel, yo no la veía. Yo no veía a mi hija. O sea, yo siempre estaba haciendo conciertos. Y después, cuando pasa esto, Dios me refresca la mente como que perdiste mucho tiempo. Te voy a dar la oportunidad de nuevo, que es con Daniel, de que pueda, porque a veces decimos, no, que yo le doy de todo, yo le doy dinero, yo le doy en la casa que viven de 5 millones de pesos. Sí, pero eres tú tienes que estar. A veces hay casas de 5 millones de pesos que dentro hay un infierno y hay casas de $25 en madera que viven felices. Esa es la diferencia, gente. Créeme, manito. En el 2016 yo perdí una hija. Hembra. Bueno, niña. él estaba dando un poco el testimonio de una hija que murió y comentaba precisamente lo que hoy estábamos hablando, que es cómo hay cosas que escapan de tu control. Como yo les decía, cuando vi a mi mamá en el suelo, ¿cierto?, convulsionando, y en esa situación había una situación donde yo no podía controlar, por más que supiera cosas de científicas, que dar reanimación, pero hay cosas que escapan. En la situación de mi mamá, por ejemplo, era un tumor que estaba ahí en su cerebro, pero yo no podía, ¿cierto?, meter mi mano, sacar eso, ¿cierto? Eso escapaba de mi control.
Él también comentaba cómo su hija fue apagándose, ¿cierto?, de a poco y tratando de respirar. Y recordaba, por ejemplo, a cuando nuestro hermano Luis también estuvo en el hospital, ¿cierto?, y aferrado a un ventilador mecánico. Pero eso lo podemos controlar nosotros. En cierta forma, sí. En cierta forma sí podemos. Pero hay cosas que el Señor hace de forma gloriosa, donde podemos decir, oye, yo voy y compro un ventilador mecánico, lo pongo, listo, se acabó. Pero cuando no hay ventiladores y cuando tú dices, tengo 5 millones de pesos para comprar un ventilador y no hay ventiladores, solo el Señor puede ir y sacar un ventilador de la nada para sustentar tu vida. Amén. Hay cosas que no podemos controlar y entonces el punto número 3 habla de encárgate del interior y confía a Dios el exterior. Cuando somos conscientes de que no podemos controlar todas las cosas, sobre todo las externas, y aceptamos esta realidad, dejaremos de agobiarnos por lo que escapa de nuestras manos. En Salmos 55:22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, nos dejará para siempre caído al justo. Amén. Y ocupémonos de lo que tenemos para entregarle a Él, de nuestras oraciones, de nuestra comunión con Él, de discernir nuestro corazón, de separar los buenos de los malos deseos, de nuestro interior, para que de nuestro interior hacia el exterior podamos alabarle a Él. Recordemos que Dios tiene un plan y en ti tiene un propósito. Como veíamos al principio, el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. ¿Era consciente usted de eso? No. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Tenía el control usted de eso? No, era el Señor, sin faltar una de ellas. Amén. Número 4. En lugar de temer perder el control, acéptelo como algo que no es adverso. Como les decía al principio, ¿usted quiere perder el control? Y algunos quizás respondieron sí, no. Que nos dice el punto número 4, en lugar de temer perder el control, acéptelo como algo que no es adverso. Y mire, justamente ayer creo que fue, sí, hace un día, tuve una entrevista de un lugar que me ofrecieron un trabajo. Y recordaba que siempre en las entrevistas te dicen, mencióname sus debilidades y fortalezas. Y claro, uno dice, fortalezas tengo muchas, porque se está vendiendo. Si en el mercado laboral uno se vende, ¿cierto? Pero a nadie le gusta decir sus debilidades. Y es difícil poder venderse como algo defectuoso. Entonces es ahí cuando el mundo te dice, mira, esa debilidad, transfórmala en una fortaleza. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo transformo una debilidad en fortaleza? Por ejemplo, en algunas oportunidades yo puse así como debilidad, conocimiento o experiencia. Entonces transformaba esa falta de conocimiento en una intención de aprender más. Entonces siempre ponía que a pesar de que no tenía esa experiencia, pero siempre estaba dispuesto a aprender más. También uno puede decir, no, una debilidad es que soy impaciente. Pero ¿cómo lo transformo para que sea visto como una fortaleza? Dice, no, es que yo utilizo esa preocupación, ¿cierto?, de estar impaciente para siempre estar buscando soluciones. No me quedo tranquilo, ¿cierto? Y uno lo vende como una fortaleza. Eso es lo que nos dice el mundo. Debemos demostrar que no tenemos debilidades. Pero la palabra nos dice algo contrario a lo que nos dice el mundo. Segunda de Corintios 12:9, Pablo declaró que aún en medio de sus debilidades se gloriaba.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Número 5. Debemos procurar en reconocer pronto nuestra dependencia e insuficiencia. Amén. Y acá hay una historia muy interesante que se encuentra en Segunda de Crónicas. Si quieres, busca ahí mientras. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Por ahí vamos a estar viendo. Y hay una historia bastante interesante que habla del rey Josafat, que era un rey de Judá. ¿Qué es lo que dice esta historia? A grandes rasgos, dice: este rey comprendió que él no era suficiente siendo rey, que tenía miedo, lo reconoció, pero en esa situación sabía que solo dependía de Dios y confió en Él. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿En qué contexto? Esto fue cuando 3 ejércitos se levantaron contra su reino. Y en Segunda de Crónicas 20:3 nos dice, Segunda de Crónicas 20:3, ¿qué fue lo primero que hizo el rey cuando supo lo que estaba sucediendo? Nos dice la palabra: entonces él tuvo temor. ¿Sí? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Dijo: ok, tengo miedo, pero voy a acudir primero a Dios. Entonces lo primero que hizo este rey fue consultar a Dios. Sí, sintió temor, pero lo que declaró en el versículo 5 en adelante de este mismo pasaje, ¿sí? Me puede acompañar ahí, de este mismo capítulo 20, pero del 5 en adelante. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la dependencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí nomás. Y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, reconocía el rey. Estaba reconociendo esta falta, ¿cierto?, de capacidad, esta falta de poder controlar las cosas. ¿Cómo continúa la historia? En 2 de Crónicas 20, del capítulo 21 al 22,
nos muestra cosas bien interesantes. Segunda de Crónicas 20, 21 al 22, que es lo que dice. Aquí termina la historia de este rey. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La historia termina solo como Dios la podía finalizar, ¿cierto? El rey, siendo rey, reconoció su incapacidad y carencia. Por tanto, acudió solo donde podría tener respuesta, ¿cierto? Reconoció una dependencia del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Es que debemos procurar siempre consultar con Dios primero las cosas. Amén. Y el último punto, punto número 6. Mire, y otra cosa importante antes que se me pase de ahí, en el versículo 21, si lo puedes poner, Pablo, de ese mismo capítulo. El versículo anterior dice, mientras lo estaba leyendo recordé que dice: porque su misericordia es para siempre. De ahí viene la alabanza por siempre, que cantamos también en este lugar. Un dato curioso que lo puede anotar usted ahí: la alabanza que cantamos, de ahí proviene. Entonces, punto número 6, por último, ¿qué debemos hacer, cierto, para combatir esto del control, cierto? De que queremos tener control, pero también debemos cedérselo al Señor. Debemos meditar en las Escrituras. Punto número 6. Debemos meditar en las Escrituras. Josué 1:8, que nos dice este libro, Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por algo dice lo que dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios es soberano. Amén. Y cuando entendemos esto, y en medio de dificultades nos vemos envueltos, debemos detenernos, respirar, contar hasta 1000 si es necesario, y no darle cabida a ningún pensamiento que pueda nacer en ese instante, ningún pensamiento que sea contrario a la palabra, nada que nos diga lo contrario, porque si Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, estará con nosotros hasta el fin. Si Él dijo que iría a preparar morada y volvería, es porque Él lo va a hacer. Amén. No debemos dejar que ningún pensamiento nos diga que Dios es el problema. Por el contrario, debemos procurar aferrarnos a su palabra, a sus promesas, y meditar en que Dios sabe lo que hace, en que Dios tiene el control. Mire, para finalizar, acompáñame a Isaías 40. Isaías 40. Que habla cosas tremendas. Mire, yo le voy leyendo Isaías 40, del versículo 10 en adelante, más o menos. Perfecto. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará
he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, él es el buen pastor, apacentará su rebaño, nosotros, amén. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridas. Y aquí viene lo interesante de este pasaje. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Póngase en pie. Mire, esta noche lo invito a que usted pierda el control, pero más que lo pierda, déjelo ir, suelte el control, suéltelo, que reconozca que somos, usted y yo somos seres carentes, que necesitamos ayuda, ¿cierto? Que necesitamos a alguien que nos pueda guiar, ¿cierto? Necesitamos, así como las ovejas, un pastor, que podamos perder el control para que sea Él, nuestro Señor, que nos guíe. Relájese, confíe, porque Él sabe lo que está haciendo. En Él todo es perfecto, en su tiempo, en su voluntad. Amén. Le invito a que pueda adorar un momento al Señor y meditar en su palabra. Amén.